el 26 de agosto de 1071, bajo el sol abrasador de las llanuras armenias, un emperador bizantino observaba con horror cómo su ejército se desintegraba ante sus ojos. Las flechas turcas caían como una lluvia mortal sobre las formaciones imperiales. Los gritos de los moribundos resonaban por todo el valle de Manzikert, y la polvareda, levantada por miles de jinetes selyúcidas, envolvía el campo de batalla en una bruma apocalíptica. Romano IV, Diógenes, autoproclamado salvador del imperio, comprendió en ese instante que no solo había perdido una batalla, había condenado a Bizancio a una agonía de siglos. Durante más de 7 centurias, el Imperio Romano de Oriente había resistido invasiones, plagas y guerras civiles que habrían destrozado a cualquier otra civilización. Las murallas de Constantinopla habían rechazado a hunos, ávaros, persas y árabes. Los tagmata, las élites militares bizantinas, habían defendido las fronteras del imperio desde el Danubio hasta las montañas de Armenia, manteniendo viva la llama de Roma cuando Occidente ya no era más que un mosaico de reinos bárbaros. Pero a mediados del siglo XI, mientras las intrigas palaciegas desangraban la capital y los grandes terratenientes desmantelaban el sistema militar tradicional, una nueva tormenta se gestaba en el este, más devastadora que todas las anteriores. Desde las estepas de Asia Central, los turcos selyúcidas habían irrumpido como un torrente imparable, conquistando Persia, sometiendo Bagdad y proclamándose defensores del Islam suní. Bajo el liderazgo del sultán Alparslan, el león heroico, estos guerreros nómadas habían forjado una máquina de guerra brutalmente eficaz. Arqueros montados capaces de disparar con precisión mortal al galope, tácticas de falsa retirada que desbarataban a los ejércitos más disciplinados, y una movilidad que convertía las vastas llanuras de Anatolia en su propio campo de caza. Para Bizancio, acostumbrado a enfrentar enemigos en guerras de desgaste y fortificaciones, los selyúcidas representaban un adversario completamente nuevo, impredecible y letal. Cuando Romano IV Diógenes cruzó el Éufrates en la primavera de 1071 al frente de un ejército de más de 40.000 hombres, su objetivo era simple y ambicioso: aplastar definitivamente la amenaza turca, recuperar las ciudades perdidas de Armenia y restaurar el prestigio de un imperio que tambaleaba. No podía imaginar que su campaña culminaría en el mayor desastre militar bizantino desde la caída de Cartago siglos atrás, en una masacre que abriría las puertas de Anatolia a la conquista turca y transformaría para siempre el mapa político y cultural de Oriente Medio. La batalla que estaba por librarse en las llanuras de Manzikert no solo decidiría el destino de miles de soldados, determinaría el futuro de 2 civilizaciones y marcaría el comienzo del fin del mundo bizantino. Capítulo 1. El imperio cansado. Constantinopla y la sombra del enemigo. A mediados del siglo XI, el imperio bizantino todavía se presentaba al mundo como la continuidad legítima de Roma. Desde las cúpulas de Santa Sofía hasta las fortalezas del Egeo, la herencia de más de un milenio seguía viva, aunque cada vez más desgastada. Bajo los dorados mosaicos y las procesiones solemnes, el imperio era un gigante fatigado, sostenido por una administración corroída por la corrupción y ejércitos formados por mercenarios poco leales.
La corte de Constantinopla, antaño centro de sabiduría y poder, se había convertido en un campo minado de intrigas, donde familias nobles y burócratas competían por influir sobre el trono. Fue en medio de esa fragilidad donde apareció una nueva fuerza del desierto, los turcos selyúcidas, que pronto pondrían a prueba la resistencia de Roma oriental. El ascenso de los selyúcidas no fue un hecho menor ni repentino, sino el resultado de décadas de migraciones y conquistas en las estepas de Asia Central. Guerreros endurecidos, montados sobre veloces caballos y armados con arcos capaces de atravesar armaduras, avanzaban como una tormenta sobre los reinos islámicos debilitados. Bajo la dirección de su líder, Tugril Beg, y más tarde de su sobrino, Alp Arslan, los selyúcidas consolidaron un poderoso sultanato que se extendía desde Persia hasta las puertas de Anatolia. Para ellos, Bizancio no era solo un vecino incómodo, sino un botín colosal, una tierra fértil y rica que podía alimentar la expansión de su pueblo. Así pues, en la década de 1060, comenzaron los primeros choques entre expediciones bizantinas y partidas nómadas que cruzaban las montañas orientales. Eran los días en que el peligro aún parecía lejano, casi anecdótico, pero tras cada incursión quedaban aldeas arrasadas y defensas debilitadas. El emperador Constantino IX Monómaco había dejado tras de sí un imperio dividido y con un ejército en decadencia. Los viejos tagmata, las tropas profesionales disciplinadas que durante siglos protegieron las fronteras, se habían reducido a sombra de sí mismas. Las provincias orientales, tradicionalmente militarizadas, habían perdido autonomía y recursos bajo el control centralizador de Constantinopla. Y mientras los burócratas contaban tributos y los aristócratas se enfrascaban en las luchas por el prestigio, el enemigo avanzaba con paso sigiloso. En esas mismas tierras de Armenia, antiguas guarniciones imperiales eran diezmadas una tras otra por jinetes que parecían surgir de la nada. Roma ya no era una muralla infranqueable, sino una fortaleza rodeada de enemigos y debilitada desde dentro. La pregunta era sólo cuándo y dónde caería el golpe definitivo. Hacia el año 1067, el trono lo ocupaba Romano IV Diógenes, un militar enérgico que nació fuera del círculo tradicional de la aristocracia. Su llegada al poder fue vista con sospecha por la nobleza civil, pero también con esperanza por los sectores del ejército que anhelaban una reforma real. Diógenes creía firmemente que el imperio podía recuperar su gloria si volvía a la disciplina y al espíritu de sus viejos soldados. Lanzó campañas para reconstruir la estructura militar y reorganizar las defensas orientales, convencido de que el peligro selyúcida podía ser contenido. Sin embargo, su tiempo era limitado y el margen de maniobra estrecho. Los recursos escaseaban, los generales rivalizaban entre sí y la desconfianza rondaba cada decisión del emperador. La corte le sonreía en público, pero en secreto muchos deseaban su fracaso, pues su éxito alteraría el frágil equilibrio de poder en Constantinopla. Mientras tanto, en las fronteras, la realidad era cruel. Las incursiones turcas habían transformado Anatolia Oriental en un paisaje desolado. Caravanas incendiadas, monasterios abandonados y aldeas despobladas marcaban el avance de los nuevos conquistadores. Los selyúcidas no buscaban una guerra formal,
sino el desgaste sistemático del enemigo. Atacaban, saqueaban y desaparecían antes de que el ejército imperial pudiera reaccionar. Era una guerra de sombras, incomprensible para una maquinaria pesada y burocrática como la bizantina. Los oficiales locales, impotentes, enviaban mensajes desesperados a la capital, pero la ayuda llegaba tarde o nunca. Así, la frontera comenzó a disolverse, y con ella la sensación de seguridad que durante siglos había sido el orgullo de Bizancio. Es importante recordar que el Imperio bizantino, a diferencia de los estados medievales de Occidente, combinaba una sorprendente sofisticación administrativa con una profunda decadencia militar. La burocracia podía discutir durante semanas sobre los uniformes o los impuestos, mientras las fortalezas caían una tras otra. Y aunque Constantinopla seguía siendo una joya incomparable en la cuenca del Mediterráneo, su esplendor era más visual que real. En los salones imperiales aún se hablaba de la herencia de Roma, pero fuera de sus murallas, el poder era cada vez más una ilusión. No deja de ser irónico que el imperio que construyó murallas tan formidables como las de Teodosio estuviera siendo devorado lentamente desde dentro por su propia ceguera política y su aristocracia complaciente. Los selyúcidas, por el contrario, poseían una energía casi imparable. Su modo de guerra era el de la movilidad absoluta, una danza letal sobre los llanos de Asia Menor. Mientras los bizantinos cargaban con armaduras pesadas y cadenas de mando rígidas, los selyúcidas se movían como un enjambre de halcones, atacando desde lejos, hostigando y desorientando al enemigo. En ese contraste se resumía el choque entre dos mundos, uno anclado en su pasado imperial y otro que nacía con la ferocidad de la conquista. Alp Arslan, el nuevo sultán, era un hombre de carácter sereno pero decidido, capaz de unir a sus tribus y proyectar su poder con una claridad que Bizancio había perdido hacía tiempo. Para él, el imperio bizantino no representaba una amenaza inminente, sino una oportunidad para consolidar su legado. Lo que aún no sabía era que el destino estaba empujando a ambos hacia un enfrentamiento inevitable. Cuando Romano IV decidió en 1071 marchar hacia el corazón de Anatolia para recuperar las fortalezas perdidas, lo hizo con la determinación de un general romano de antaño. Soñaba con restaurar el prestigio imperial mediante una gran victoria. Sus consejeros le advirtieron de los riesgos, pero la presión política y el deseo de gloria eran demasiado fuertes. Detrás de su ejército marchaban las sombras de la traición, nobles recelosos, mercenarios sin lealtad y comandantes que más tarde lo abandonarían en el peor momento. Así, la marcha hacia el este no fue solo un movimiento militar, sino también un viaje simbólico hacia la fragilidad del propio imperio. Constantinopla observaba con ansiedad, temiendo tanto el fracaso como el éxito del emperador, porque cualquiera de los dos podía alterar el delicado equilibrio de poder. El contraste entre las tierras fértiles del oeste y las regiones devastadas del este era una imagen perfecta del estado del imperio. En Asia Menor, las antiguas ciudades griegas estaban reducidas a ruinas, los campos quedaban abandonados, y muchas de las rutas comerciales más prósperas habían caído en manos enemigas. Los soldados reclutados en los Balcanes y en las islas del Egeo marchaban sin comprender la magnitud de lo que enfrentaban. Pensaban que se trataba de una simple campaña más, sin imaginar que estaban a punto de protagonizar uno de los mayores desastres de la historia bizantina. Todo indicaba que el imperio aún tenía músculo, pero su alma
estaba enferma. Y un imperio sin alma, por más grande que sea, siempre camina hacia la ruina. En realidad, la situación bizantina antes de Manzikert puede entenderse como una tormenta perfecta. Internamente, las tensiones eran insoportables. Externamente, los enemigos se multiplicaban. Al oeste, los normandos presionaban sobre los Balcanes. Al este, los selyúcidas amenazaban Anatolia. Y en el propio corazón del imperio, la nobleza conspiraba contra su emperador. Bizancio trataba de sostener su grandeza del mismo modo en que un anciano intenta mantener en pie una estatua de mármol agrietada. A cada golpe, una nueva fisura. A cada victoria menor, una nueva traición. Romano IV tenía fe en la restauración militar, pero su fe chocaba con la realidad de un Estado al borde del colapso estructural. Como tantas veces en la historia, el orgullo imperial cegaba a sus dirigentes ante la magnitud del peligro. Y aún así, había algo de heroico en aquel intento desesperado por resistir. Pese a la corrupción y el desánimo, miles de hombres respondieron al llamado imperial. Bizantinos, francos, armenios y pechenegos formaban un ejército heterogéneo, símbolo de la mezcla de culturas y contradicciones que caracterizaba a Bizancio. Algunos iban por fe, otros por oro, pero todos serían arrastrados por el torbellino del destino. En las tierras altas de Anatolia, donde el viento soplaba cargado de polvo y silencio, comenzaba a gestarse el enfrentamiento que marcaría el final de una era. Constantinopla, ajena al drama, seguía celebrando banquetes y ceremonias, mientras en el horizonte se levantaba el vendaval que la historia recordaría como Manzikert. El imperio aún no lo sabía, pero su tiempo dorado estaba a punto de desvanecerse como el eco de una vieja gloria romana. Capítulo 2. El choque de los mundos. Manzikert, la trampa selyúcida. El verano del año 1071 amaneció abrasador sobre las llanuras de Anatolia. El sol ardía como una antorcha en un cielo sin nubes, y bajo su resplandor el ejército bizantino avanzaba con paso firme hacia el corazón del territorio selyúcida. Romano IV, Diógenes marchaba al frente, convencido de que aquella campaña le permitiría restaurar el prestigio perdido del imperio. A su alrededor se desplegaba una masa formidable de hombres y bestias, lanceros, arqueros, caballería pesada y contingentes extranjeros de todo tipo. Parecía una máquina de guerra imponente, pero tras esa aparente fuerza se escondía una estructura frágil, una mezcla de lealtades inciertas, ambiciones ocultas y rivalidades que, como brasas bajo las cenizas, estaban a punto de encenderse en un fuego devastador. El objetivo inmediato del emperador era recuperar la fortaleza de Manzikert, una plaza estratégica situada en la región armenia que controlaba las rutas entre Anatolia y Persia. Para Bizancio, mantener su dominio en aquellas tierras significaba conservar el escudo oriental del imperio, la barrera que separaba a Constantinopla de los desiertos y montañas dominadas por los turcos. Sin embargo, el enemigo conocía demasiado bien ese objetivo. Alp Arslan, el sultán selyúcida, había firmado poco antes una tregua con Bizancio, pero cuando supo que Romano IV avanzaba con un gran ejército, comprendió que la paz ya no era posible. Reunió a sus mejores guerreros y cabalgó hacia el norte, decidido a dar una lección al soberbio emperador cristiano. El encuentro sería inevitable, y en aquella vasta planicie polvorienta, el destino de dos civilizaciones enteras estaba a punto de decidirse. El ejército bizantino, aunque numeroso, era un mosaico de pueblos y lenguas.
A los soldados griegos y armenios se sumaban normandos del sur de Italia, francos del occidente europeo, turcos contratados como mercenarios, pechenegos de las estepas e incluso búlgaros. Cada contingente seguía a su propio comandante y respondía con dificultad a las órdenes del emperador. Aquella diversidad, que en teoría debía ser una fortaleza, se convertía en un problema logístico y estratégico. La cadena de mando se enredaba, las rivalidades personales surgían por doquier y la comunicación en el campo de batalla era caótica. Diógenes, pese a su talento militar, debía imponer autoridad sobre hombres que apenas entendían su lengua y que obedecían más por interés que por convicción. Así, el ejército que debía encarnar la restauración de Roma oriental era, en realidad, un gigante con pies de barro. Mientras tanto, los selyúcidas observaban desde la distancia los movimientos del enemigo. Su estrategia no consistía en ofrecer un enfrentamiento directo, sino en desgastarlo poco a poco. Sabían que la fuerza del ejército bizantino residía en su caballería pesada, capaz de romper líneas con un solo golpe. Pero también sabían que esa potencia dependía de la disciplina y la cohesión, virtudes que la indisciplina interna estaba minando. Alp Arslan decidió jugar con la ansiedad del enemigo. Ordenó a sus hombres hostigar los flancos, destruir los pozos de agua, interceptar las líneas de suministro y, sobre todo, atacar y desaparecer antes de que los bizantinos pudieran responder. Era una guerra de desgaste mental, un ajedrez de engaños donde la rapidez era mortal. Día tras día, las columnas imperiales se internaban más en territorio enemigo, mientras el nerviosismo crecía entre los oficiales. La sensación de estar rodeados se convirtió en una pesadilla constante. La marcha hacia Manzikert fue una demostración de disciplina aparente y desconfianza real. Los espías informaban de movimientos selyúcidas por todas partes, pero nadie sabía bien dónde estaba el grueso del ejército turco. Algunos generales, como José Tarchaniotes, advirtieron al emperador sobre la necesidad de consolidar posiciones antes de avanzar más. Pero Diógenes, confiado en su superioridad numérica, desoyó aquellos consejos. Era el clásico error del orgullo imperial: subestimar a un enemigo que parecía inferior, pero cuya astucia superaba con creces la fuerza bruta. A mediados de agosto, Romano IV se detuvo ante las murallas de Manzikert. La ciudad ofreció poca resistencia y fue tomada con relativa facilidad. Creyó entonces que la campaña estaba ganada. No podía imaginar que esa victoria inicial era solo el preludio de la trampa mortal que Alp Arslan había tendido. El sultán, conocedor del terreno, había desplegado su ejército en un amplio arco alrededor de la planicie. Sus jinetes, expertos arqueros a caballo, se movían con una coordinación casi hipnótica, desapareciendo entre las colinas y reapareciendo en los lugares menos esperados. No buscaban un combate frontal, sino encerrar al enemigo en una gran pinza que se cerraría en el momento preciso. El ejército imperial, dividido en varios cuerpos, había enviado una parte al mando de Tarchaniotes hacia Ajlat, lo que debilitó significativamente la fuerza principal. Este error táctico resultó fatal, pues permitió a los selyúcidas concentrar sus ataques sobre un ejército bizantino que ya empezaba a desorganizarse. El choque final se aproximaba. Era cuestión de horas antes de que el orden aparente se transformara en caos absoluto. El amanecer del 26 de agosto fue silencioso, casi engañoso. El polvo, todavía suspendido en el aire, ocultaba las posiciones turcas, mientras el ejército imperial
se preparaba para desplegarse en formación de combate. Romano IV ordenó un avance general hacia donde creía que se hallaban las líneas enemigas, pero lo que encontró fue un campo vacío. De pronto, una lluvia de flechas cayó sobre los flancos bizantinos, seguida por otra y otra más. Los arqueros selyúcidas cabalgaban en círculos, lanzando bolleas continuas que rompían la cohesión del ejército enemigo. La infantería bizantina intentaba mantener las filas, pero la presión era insoportable. Los caballos se desbocaban, los gritos de órdenes se mezclaban con los clamores de dolor. La temida caballería catafracta apenas podía maniobrar en aquel terreno polvoriento. Roma había entrado en el campo de batalla y ya empezaba a perder. Durante varias horas, los ataques en forma de media luna desgastaron las líneas imperiales. Cada vez que los bizantinos intentaban avanzar, los selyúcidas simulaban una retirada, atrayéndolos más y más hacia el centro del dispositivo. Era la vieja táctica de la retirada fingida, perfeccionada durante siglos por los pueblos nómadas de las estepas. Romano IV, creyendo que el enemigo huía, dio la orden fatal de perseguirlos. En ese instante, las alas del ejército selyúcida se cerraron como una trampa de hierro. Miles de jinetes envolvieron los flancos y atacaron desde todos los lados, lanzando proyectiles, lanzas y flechas a quemarropa. La confusión se volvió pánico, y el pánico, masacre. El centro bizantino resistió cuanto pudo, pero la cohesión se desmoronaba. Las unidades mercenarias comenzaron a retirarse sin órdenes claras, y el ejército se quebró como un cristal bajo presión. El propio emperador se vio rodeado por los jinetes turcos. Su guardia personal, formada por los temidos varegos, luchó con valentía, pero el número enemigo era abrumador. La tarde caía y el campo de Manzikert se transformaba en un infierno de polvo, sangre y gritos. Nadie sabía ya quién obedecía a quién. Entre las filas bizantinas, muchos pensaron que el emperador había caído y comenzaron a huir. Otros, movidos por la traición o la cobardía, abandonaron deliberadamente el campo. Andrónico Ducas, miembro de una de las familias más poderosas de la corte, retiró a su contingente en el momento más crítico, dejando al emperador a su suerte. Ese acto no fue solo una deserción, fue una sentencia de muerte para el ejército. El sol desaparecía tras las montañas, mientras Bizancio dejaba de existir como potencia militar en Anatolia. Romano IV fue capturado al caer la noche. Herido, agotado y cubierto de polvo, fue llevado ante Alp Arslan. La escena, recogida en la memoria de los cronistas, se convirtió en símbolo de la humillación imperial. El sultán, sentado en su trono de campaña, hizo que el emperador derrotado se arrodillara ante él. No hubo ejecuciones ni torturas, sino un gesto cargado de significado político. Alp Arslan le preguntó qué habría hecho si los papeles se hubieran invertido, y Romano respondió que lo habría matado. El sultán sonrió y replicó que él no era un verdugo, sino un hombre de honor. Liberó al emperador bajo juramento de paz, aunque el daño ya estaba hecho. Aquel gesto de generosidad oriental contrastaba con la tragedia que Bizancio viviría a partir de ese momento. El campo de batalla quedó cubierto de cadáveres y despojos. La flor y nata del ejército imperial había perecido o huido. La derrota fue total, pero el desastre verdadero estuvo en las consecuencias. Con el ejército destruido, las fronteras orientales quedaron indefensas. Las ciudades y fortalezas de Anatolia comenzaron a caer una tras otra en manos selyúcidas. En pocos años, toda la región que durante siglos había sido el corazón del imperio bizantino
pasó a ser dominio turco. Lo que se perdió en un solo día tardaría siglos en recuperarse, y aún así nunca volvería a ser lo mismo. En Manzikert no solo fue derrotado un ejército, cayó una civilización entera en la trampa de su propia soberbia. El eco de esa catástrofe resonó hasta los muros de Constantinopla. Las noticias de la captura del emperador sembraron el caos en la capital. Los enemigos políticos de Romano IV aprovecharon la ocasión para destronarlo y mutilarlo, dejándolo ciego y quebrado antes de enviarlo al exilio. Bizancio se hundía en un abismo de guerras civiles, mientras los turcos ocupaban el territorio con sorprendente rapidez. En lugar de unir fuerzas para resistir, la élite imperial se devoraba a sí misma en un torbellino de intrigas. Manzikert no fue solo una derrota militar, sino un espejo que reflejaba todos los defectos estructurales del imperio: la arrogancia, la desunión, la desconfianza. Aquel día, bajo el sol de Anatolia, Roma dejó de ser eterna. Capítulo 3. El derrumbe de un gigante. Consecuencias y legado de Manzikert. El desastre de Manzikert fue para el Imperio bizantino mucho más que una derrota militar. Fue una herida mortal en el cuerpo de una civilización que aún se creía invencible. A partir de aquel verano de 1071, el mundo romano de Oriente comenzó a desmoronarse como una estatua agrietada por el paso del tiempo. La pérdida del ejército, la captura del emperador y la descomposición de la frontera oriental marcaron el inicio de una nueva era. Anatolia, esa tierra que durante siglos había sido el corazón agrícola, militar y espiritual del imperio, empezó a perderse irremediablemente entre las manos de los turcos selyúcidas. Cuando Romano IV fue liberado por Alp-Arslan, el daño ya era irreversible. Volvió a un imperio que no lo quería, despojado de poder y de visión. Sus enemigos políticos, encabezados por la poderosa familia Ducas, lo acusaron de traición, lo depusieron y en un acto de crueldad simbólica lo cegaron. Moriría poco después, consumido por el dolor físico y la humillación, en un monasterio olvidado de Asia Menor. Con él se extinguía no solo un emperador, sino el último intento serio de restaurar la autoridad militar y la dignidad imperial. A partir de entonces, Bizancio fue un navío sin timón, sacudido por tempestades internas, mientras los enemigos avanzaban desde todos los frentes. La derrota abrió un vacío de poder tan profundo que ningún gobernante posterior pudo llenarlo por completo. Los turcos, aprovechando el caos bizantino, avanzaron como una marea imparable. Ciudades antiguas como Sebastea, Caesarea o Iconio cayeron una tras otra, sin apenas resistencia. Lo que durante siglos había sido territorio sólido y romanizado, se convirtió en cuestión de años en una frontera abierta y fragmentada. Los campesinos, abandonados por Constantinopla, buscaron la protección de los recién llegados, que ofrecían seguridad a cambio de lealtad. Así, sin grandes batallas, Anatolia comenzó su transformación en una tierra musulmana. Fue un cambio silencioso pero profundo que alteró para siempre el mapa político del Mediterráneo oriental. En la capital, mientras tanto, reinaba la confusión. Los palacios se llenaron de conspiradores y traidores que se proclamaban defensores del imperio, aunque en realidad solo buscaban satisfacer sus ambiciones personales. Las guerras civiles se sucedieron una tras otra, agotando los escasos recursos que quedaban. Cada usurpador prometía restaurar la gloria perdida, pero todos se estrellaban contra la realidad de un estado en ruinas. Bizancio, antaño el bastión inexpugnable de la cristiandad oriental, era ahora un hervidero de tensiones,
dividido entre facciones irreconciliables. El pueblo, exhausto, comenzaba a mirar al cielo esperando un milagro que nunca llegaba. La consecuencia más inmediata de Manzikert fue la pérdida efectiva del control bizantino sobre Anatolia. En apenas una década, la mitad del territorio imperial se encontraba bajo dominio musulmán. Pero más allá de la tierra, lo que Bizancio perdió fue su alma, la confianza en sí mismo, la fe en su destino histórico. Desde entonces, el imperio dejó de actuar como una potencia universal para convertirse en una fuerza regional que solo aspiraba a sobrevivir. Las caravanas comerciales cambiaron sus rutas, los impuestos disminuyeron y las defensas de las provincias antes ricas quedaron abandonadas. Era el colapso gradual de una estructura milenaria, lenta pero inexorable, una muerte por desangramiento político y económico. Para el mundo islámico, en cambio, Manzikert fue una puerta abierta hacia la expansión. Los selyúcidas establecieron su dominio sobre el este de Anatolia y sentaron las bases de lo que siglos después sería el Imperio Otomano. Desde sus nuevas capitales, reorganizaron las rutas comerciales, promovieron la difusión del Islam y consolidaron su poder político. Para ellos, Bizancio ya no era una amenaza, sino un vecino debilitado, un recuerdo glorioso del pasado. La victoria de Alp Arslan no solo había cambiado el equilibrio militar, sino también el imaginario colectivo. El mito de la invulnerabilidad romana había quedado destruido, y los nuevos pueblos de Asia comprendieron que un mundo diferente estaba naciendo. Y sin embargo, incluso en medio de su ruina, Bizancio sobrevivió. Herido, mutilado, traicionado, seguía respirando, sostenido por su fe, su burocracia y la inercia de su propia historia. Los comnenos, una de las familias más capaces de la aristocracia, tomaron el control y trataron de estabilizar un cuerpo moribundo. Alejo I Comneno, en especial, logró detener el colapso total mediante reformas militares y alianzas diplomáticas. Pero el precio fue enorme. Para resistir, Bizancio debió pedir ayuda al occidente latino, abriendo así la puerta a un nuevo actor en su tragedia. En una ironía cruel, el remedio acabaría trayendo un nuevo sufrimiento. De la herida de Manzikert brotaría décadas más tarde la Primera Cruzada. El llamado del Papa Urbano II en el año 1095, pidiendo a los caballeros de Europa que acudieran en socorro de Oriente, no se entiende sin el desastre de Manzikert. El grito de auxilio de Alejo I fue la consecuencia directa de aquella derrota. Sin el colapso de las defensas anatolias, los cruzados jamás habrían tenido motivo ni acceso para marchar hacia Jerusalén. Así, puede decirse que la caída bizantina fue, paradójicamente, la chispa que encendió la expansión cristiana hacia el Levante. Pero lo que para algunos fue una epopeya espiritual, para el imperio resultó una carga insoportable. Los ejércitos cruzados, lejos de ser aliados fieles, se convirtieron en una presencia incómoda, arrogante y violenta. Traerían promesas de salvación, pero terminarían dejando una senda de resentimiento que culminaría más tarde con el saqueo de Constantinopla. Mientras tanto, Anatolia se transformaba profundamente. Las antiguas villas grecorromanas quedaron abandonadas y sobre sus ruinas se levantaron nuevas ciudades turcas. La población cambió de lengua, de religión y de costumbres. En apenas una generación, la región que había sido el corazón del Imperio Oriental se convirtió en el núcleo del mundo islámico turco. Bizancio perdió no solo su territorio, sino la base demográfica y económica que sustentaba su existencia.
fue una amputación territorial y cultural de la que nunca se recuperaría del todo. En su lugar nacería un nuevo orden que con el tiempo engendraría al más formidable sucesor de todos, el Imperio Otomano. Pero más allá de las fronteras y los ejércitos, Manzikert dejó una lección más profunda, la de la arrogancia humana frente al paso del tiempo. Bizancio había olvidado que la historia no perdona a los que se duermen sobre su gloria. Había confiado demasiado en la fortaleza de sus murallas y demasiado poco en la lealtad de su pueblo. Cuando llegó la adversidad, el imperio no encontró unidad ni propósito, solo orgullo herido y ambición. En ese sentido, Manzikert no fue una catástrofe impuesta desde afuera, sino una autodestrucción anunciada. Los turcos fueron simplemente el instrumento del destino, el golpe final de una decadencia largamente gestada. En los siglos que siguieron, el recuerdo de Manzikert persistió como una llama dolorosa en la memoria bizantina. Los cronistas lo citaron como el punto de inflexión, el momento en que los dioses parecieron dar la espalda a Roma. Ninguna victoria posterior, ni siquiera las de los comnenos en los Balcanes, logró borrar por completo la mancha de aquella derrota. Cada emperador posterior lo recordaba al mirar hacia el este, donde las llanuras perdidas parecían murmurar una advertencia silenciosa. Era el precio de la soberbia imperial, el castigo por haber olvidado las virtudes que alguna vez hicieron grande al imperio. Así, generación tras generación, Manzikert se convirtió en sinónimo de tragedia y advertencia. Y sin embargo, la historia no se detuvo allí. Aunque el imperio griego de Constantinopla jamás volvería a dominar toda Anatolia, su cultura, su fe y su legado perduraron mucho más allá de sus fronteras físicas. El alfabeto, la religión ortodoxa, el arte bizantino y su pensamiento político siguieron influyendo en Rusia, en los Balcanes y en Oriente Medio. Bizancio, incluso derrotado, seguía siendo un faro de civilización. Pero aquel faro brillaba sobre ruinas, iluminando un mundo que ya no respondía a su luz. En el horizonte, las sombras del futuro otomano se extendían como un presagio inevitable. Así pues, el desastre de Manzikert no fue el fin inmediato del imperio bizantino, pero sí el principio del fin. Abrió la era de la fragmentación, de las guerras civiles y de las invasiones extranjeras. Fue el punto en que la historia dio media vuelta y Roma oriental pasó de dominar el mundo a intentar en vano sobrevivir a su destino. Desde entonces, la grandeza bizantina quedó confinada a las cúpulas doradas de Constantinopla, brillando como un eco lejano de su antigua inmortalidad. El resto del imperio se desvaneció entre las sombras del tiempo, arrastrando tras de sí la lección eterna de toda civilización: que incluso los gigantes, por orgullosos que sean, terminan cayendo.